Capítulo 8. Confianza en el porvenir. Yo era, entre los obreros, el más educado. Tenía además que apencar toda la jornada, 12 horas en la fábrica de chocolate de Orbe. O bien debía subir fatigosamente material de construcción a la altura de un segundo piso, 120 veces al día. Y sin embargo, tenía ya entonces la sensación vaga de que todo ello era una escuela para el porvenir. En medio de todo lo que hacía, y especialmente que sufría, tenía el presentimiento cierto de que me preparaba para algo más importante. Coloquios con Mussolini. Somos hombres, y hombres vivos que quieren dar su tributo, aunque sea modesto, a la creación de la historia. De los malvados y de los idiotas no me preocupo. Que se hundan los primeros en su propio fango, y que se pierdan los últimos en su nulidad intelectual. Yo sigo adelante. Y al emprender de nuevo la marcha, tras breve parada, os saludo, jóvenes de Italia, jóvenes de los talleres y de los Ateneos, jóvenes de años y jóvenes de espíritu, jóvenes que pertenecéis a la generación encomendada por el destino a hacer historia, con la certidumbre de que mi palabra tendrá en vuestras filas una vasta resonancia de ecos y simpatía. Audacia, elle popolo de Italia, 15 de noviembre de 1914. El tiempo dirá quién tenía razón y quién no la tenía en torno a este formidable problema que no se había presentado nunca al socialismo, simplemente porque nunca se había presentado en la historia de la humanidad una conflagración como la actual en la que millones de proletarios están en lucha, unos contra otros. No es de todos los días una guerra como la actual, que tiene alguna semejanza con la epopeya napoleónica. En 1814 fue Waterloo. Quizás en 1914 caiga algún otro principio, alguna corona se haga trizas, tal vez se salve la libertad y se inicie una nueva era en la historia del mundo, especialmente en la historia del proletariado que aquí me ha tenido en todas las horas críticas firme en mi sitio, como me ha visto en la plaza pública. Al abandonar a los camaradas obcecados, 25 de noviembre de 1914. Con nuestra intervención en la guerra soldaremos el círculo de hierro y de fuego en torno a los inicuos responsables de la conflagración europea, abreviaremos la duración de la misma y venceremos. 3. Victoria, 17 de mayo de 1915. Soy optimista y veo la Italia del mañana bajo una luz rosada. Basta ya de representar a Italia con el gorro de posadera, meta de todos los desocupados, provistos de su odioso Baedeker. Acabemos de desempolvar viejas ruinas. Somos y queremos ser un pueblo de productores. Hemos de ser un pueblo que sin propósitos de conquista se extienda. Nos impondremos con nuestras industrias, con nuestro trabajo. El nombre augusto de Roma dirigirá una vez más nuestra fuerza en el Adriático, Golfo del Mediterráneo, y en el Mediterráneo, vía de comunicación entre 3 continentes. Los que han estado heridos saben lo que quiere decir convalecencia. Llega un día en que el médico no coge del instrumental sus cuchillos despiadados, aunque benditos, ya no rasga la carne dolordia, ya no hace sufrir. El peligro de infección ha desaparecido y se siente uno como si renaciera. Comienza una segunda juventud. Las cosas, los hombres, la voz de una mujer, la caricia de un niño, el florecer de un árbol, todo da una sensación inefable de retorno. Las venas se llenan de sangre nueva y le coge a uno la fiebre del trabajo. También el pueblo italiano tendrá su convalecencia y sentirá la fiebre de la reconstrucción, después de haber destruido. La victoria indudable, 24 de mayo de 1918. Los derechos de los pueblos no prescriben. Lo que una generación no puede cumplir, lo cumplirá otra. La nuestra ha dado a la patria las fronteras en el Brennero y el Nevoso. Le ha dado Fiume y ha rescatado Zara. La que venga después hará el resto. La vida de los individuos se cuenta por años, la de los pueblos por siglos. Lo que permanece y lo que vendrá, en Il Popolo de Italia del 13 de noviembre de 1920. Tengo una fe ilimitada en la grandeza del porvenir del pueblo italiano. Entre los pueblos europeos, el nuestro es el más numeroso y el más homogéneo. El destino quiere que el Mediterráneo vuelva a ser nuestro.
El destino quiere que Roma vuelva a ser el faro de la civilización en todo el occidente europeo. Enarbolemos la bandera del imperio, de nuestro imperialismo que no debe confundirse con los que llevan el sello prusiano o inglés. Insuflemos en las nuevas generaciones que surgen la llama de esta pasión, hacer de Italia una de las naciones sin la cual es imposible concebir la historia futura de la humanidad. Soñemos y preparemos, con la constante tarea cotidiana, la Italia de mañana, libre y rica, con talleres en actividad, con una flota que pueble mares y cielos, con la tierra fecundada por sus arados. Que pueda el ciudadano de mañana decir lo que Virgilio decía de Roma: Imperium Oceano, famam qui terminetas tris. Ponga el confín del imperio en el océano, pero eleve su fama hasta las estrellas. Segundo discurso de Trieste, 6 de febrero de 1921. No todo lo que florece, y se abre en esta especie de primavera de la raza, está destinado a permanecer, lo sabemos. Pero también sabemos que algunas convulsiones espirituales dejan surcos profundos. Quede para los cobardes y los selectos la misión de sofisticar acerca de la sinceridad del patriotismo rural. Estamos apenas en los comienzos de un nuevo periodo de la historia de Italia. Dentro de no mucho tiempo será comprendida y justipreciada la obra inmensa intentada y realizada en estos años por el fascismo. El fascismo y los rurales, en Jerarchia del 25 de mayo de 1921. No se puede comprender nada grande si no se está en estado de amorosa pasión, en estado de misticismo religioso. Pero no basta. Al lado del sentimiento existen las fuerzas raciocinadoras del cerebro. Yo creo que el fascismo, en la crisis general de todas las fuerzas de la nación, tiene los requisitos necesarios para imponerse y para gobernar. No según la demagogia, sino según la justicia. Y, rigiendo con tacto la nación, dirigiéndola hacia sus gloriosos destinos, conciliando los intereses de clase sin exacerbar los odios de unos ni los egoísmos de los otros, empujando a los italianos como una fuerza única, hacia cometidos de alcance mundial, haciendo del Mediterráneo un lago nuestro, aliándonos con los que viven en el Mediterráneo y expulsando a los que en el mismo Mediterráneo están como parásitos, llevando a cabo esta obra dura, paciente, de líneas ciclópeas, inauguraremos verdaderamente un periodo grandioso de la historia italiana. Discurso de la Astiesa de Milán, 4 de octubre de 1922. No se hagan ilusiones los adversarios de ayer, de hoy y de mañana, sobre la brevedad de nuestro paso por el poder. Primer discurso presidencial, 16 de noviembre de 1922. Seguro estoy de que si el pueblo trabajador, cuya minoría aristocrática representáis, persiste en dar este espectáculo nobilísimo de calma y disciplina, la nación, que estaba al borde del abismo, se rescatará plenamente. La Italia que queremos levantar, la que construimos día tras día, la que nosotros hemos de hacer, porque así lo quieren nuestra fe y nuestra voluntad inquebrantable, será una magnífica creación de fuerza y de prudencia. Y podéis estar seguros de que, en esa Italia, el trabajo, todo el trabajo, el del espíritu y el del brazo, ocupará, como le corresponde, el primer lugar. A los trabajadores del puerto de Génova, 7 de enero de 1923. No hay que alarmarse por lo que sucede. Yo tengo, de la historia y de la vida, una concepción que me atrevería a llamar romana. No hay que creer jamás en lo irreparable. La nueva política extranjera, 16 de febrero de 1923. Siento fermentar en mi espíritu una suprema certidumbre, que por voluntad de los jefes y del pueblo, con el sacrificio de las generaciones que fueron y de las que vendrán, la Italia imperial, la Italia de nuestros sueños, será la realidad de nuestro mañana. En el Ateneo de Padua, 19 de junio de 1923. Quisiera, y he de lograrlo, quisiera, como digo, hacer grande, próspero y libre a todo el pueblo italiano, y lo lograré. Lo lograré a pesar de la dificultad de los tiempos, pese a las crisis y a un cúmulo de circunstancias que están más allá y por encima de nuestra voluntad humana. Más por encima de las voluntades individuales y aisladas, tenemos hoy latente y patente, una voluntad colectiva magnífica, una voluntad colectiva de todo el pueblo italiano, compacto, homogéneo y solidarizado con el fascismo, porque el fascismo representa el prodigio de la raza italiana que vuelve a encontrarse a sí misma, que se rescata y quiere ser grande.
Al pueblo de Piacenza, 18 de junio de 1923. El fascismo es un fenómeno religioso de vastas proporciones históricas y es producto de una raza. No es posible ir contra él. Aun los mismos fascistas nada habían de lograr si fueran contra este movimiento gigantesco que se impone. Al pueblo de Cremona, 19 de junio de 1923. Digo que somos pocos todavía, y no por los enemigos, que han sido dispersados para siempre, sino para el cometido grandioso e imperial que espera a nuestra Italia. Discurso de Florencia, 19 de junio de 1923. El fascismo es fuerza espiritual y religión. Podrá errar en sus hombres o en los grupos, pero la llama que brota del fascismo es inmortal. Al pueblo de Turín, 24 de octubre de 1923. Tengo la certidumbre de que, si seguimos trabajando con el mismo espíritu valiente que nos ha sostenido en las rudas pruebas de 19.233, este ritmo acelerado de la vida italiana será todavía más potente, y la reconstrucción nacional será el título con que el fascismo entrará gloriosa y definitivamente en la historia italiana. Año Nuevo, 3 de enero de 1924. El fascismo, como doctrina de potenciamiento nacional, como doctrina de fuerza, de belleza, de disciplina, de sentido de la responsabilidad, de repugnancia por todo lugar común democrático, de asco a todas las manifestaciones que constituyen la vida política y politiquera de la mayor parte del mundo, es hoy un faro luminoso erigido en Roma, hacia el que miran todos los pueblos de la tierra, y en especial los que sufren los males que nosotros sufrimos y hemos rebasado. En la asamblea del PNF, 28 de enero de 1994. Estoy seguro de que contribuiréis a construir esta Italia tal como la veo dentro de mí, y así, después del triunfo definitivo, podréis decir a vuestros hijos: pasó el fascismo vivificador y nuestra patria ha quedado como la tierra de los grandes maestros, de los artífices insignes, de los portadores de la civilización humana. Al pueblo de Bibliena, 26 de agosto de 1924. A veces caigo en un pecado de orgullo, un pecado capital de orgullo, el pecado de decir que si nos dejan en paz durante 5 o 10 años, dentro de esos 5 o 10 años Italia estará desconocida, habrá mudado su faz, porque será rica, tranquila y próspera, porque será poderosa, porque será una de las contadas naciones que en el día de mañana podrán guiar la civilización mundial. Y en Europa, como he dicho y repito, hay quien asciende y hay quien baja. El destino de Europa no está irrevocablemente trazado ni definido. Y creo que entre los que suben, entre los que han de descollar en el horizonte europeo, figuran los italianos, estamos nosotros. Y hemos de ascender tanto más, y hemos de llegar tanto más pronto a los fastos de esta historia, cuanto más unidos estemos, cuanto más concordes, cuanto más obedientes a las leyes presentes y futuras, en una palabra, cuando nos consideremos como un soldado que tiene su misión, su consigna y sus responsabilidades. No el cuartel prusiano, sino el nuestro, no el falansterio, sino la hermandad de todos los italianos que finalmente se han encontrado para luchar, para trabajar, y que esperan y se dirigen hacia un seguro y próspero futuro. Al pueblo de Busto Arsizio, 25 de octubre de 1924. Hemos tenido la suerte de vivir y cobrar experiencia en una de las épocas más interesantes de la historia de la humanidad. Podemos y debemos sacar partido de ello. La política interior ante la Cámara, 22 de noviembre de 1924. Si hubiera mañana otro gobierno más cómodo, más liberal y tranquilo, estoy convencido de que esta añosa y joven raza italiana crearía un nuevo fascismo. No habían de faltar, otra vez, muchachos animosos que tuvieran el sublime arrojo de inmolar su vida para mantenerse fieles a la ley y a la tradición de la patria. La política interior ante el Senado, 5 de diciembre de 1924. Yo soñé la generación italiana de los actores silenciosos, la busqué yo, desfondando mi estilo y aboliendo lo que era decoración, superficialidad y colgajo, acabando con los residuos de formulismos y de charlatanería que eran necesarios cuando los italianos se reunían para discutir sobre cuál de los inmortales principios se había marchitado y cuál estaba a punto de marchitarse. Llevando a la vida cuanto sería grave error confirmar en la esfera política, crearemos, con una labor obstinada y tenaz de selección, una generación nueva en la que cada cual tendrá una misión definida. Acaricio a veces la idea de una generación preparada y dividida de antemano. Crea la categoría de los guerreros, que estén dispuestos a morir en todo momento, la categoría de los inventores,
escudriñando sin descanso en el campo de lo misterioso, la categoría de los jueces, las de los capitanes de industria, de los grandes exploradores, de los grandes gobernantes. Pues a través de esta selección metódica se crearían las grandes categorías, creadoras a su vez del imperio. No hay duda que es un sueño soberbio, pero yo veo que poco a poco se va convirtiendo en realidad. Intransigencia absoluta, 22 de junio de 1995. Creo firmemente en el destino de poderío que espera a nuestra joven nación. Y todos mis esfuerzos y fatigas, mis ansias y dolores tienden exclusivamente a ese fin. ¿Y en qué estriba mi confianza, esta confianza absoluta? Hay algo fatal en la marcha de nuestro pueblo. Considerad el camino recorrido en un siglo. Recordad que los primeros pasos de la independencia italiana datan de 1821, que la insurrección fascista ocurrió en 1922. En un siglo hemos realizado progresos gigantescos. Y ahora este movimiento se ha acelerado por voluntad nuestra y con la participación de todo un pueblo. Y triunfaremos, porque tal es nuestra decidida voluntad. En el tercer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1925. No cabe, en el cálculo de las humanas previsiones, modificación alguna de este régimen político, no de esta atmósfera. Ley sobre las relaciones colectivas del trabajo, 11 de diciembre de 1925. Mis ideas son claras, mis órdenes son precisas y estoy seguro de que se convertirán en una realidad concreta. La Nueva Roma, 31 de diciembre de 1925. Quiero corregir a los italianos de algunos de sus defectos tradicionales. Y los corregiré. Quiero curarles de un optimismo demasiado fácil, de la apatía que en ellos sigue a una diligencia excesiva y demasiado fugaz, de dejarse engañar después de haber probado una cosa, de creer que un asunto está ultimado cuando ni siquiera se han puesto manos a la obra. Si lo logro, si el fascismo consigue perfilar como quiero el carácter de los italianos, podéis confiar y estar seguros de que a la primera ocasión en que la rueda del destino pase al alcance de nuestras manos, estaremos preparados para asirla y doblegarla a nuestra voluntad. El séptimo aniversario de los Fastios, en Avilla Glori, 28 de marzo de 1926. Hemos llegado al momento en que la batalla se hace difícil, seductora, importante, porque batir los viejos reductos de los partidos italianos ha sido una labor ingrata, pero agitar un principio nuevo en el mundo e imponerlo, es un trabajo que hace pasar a un pueblo y a una revolución a la historia. Preveo un periodo difícil, mas esto, lejos de deprimirnos, debe ser motivo de orgullo. Es fatal y bellísimo que toda revolución que triunfa en un país tenga en contra a todo un mundo caduco. Romperemos el cerco probable con una triple acción, manteniendo intacta nuestra unidad moral y la del pueblo italiano, y valiéndonos como elemento alide, del sistema corporativo, en virtud del cual no habrá una sola energía del trabajo o de la producción italiana que pueda dispersarse. Y a la postre, si fuera menester, romperíamos también el cerco político, porque Italia existe y reivindica plenamente su derecho a existir en el mundo. Si avanzo, seguime, 7 de abril de 1926. Nada ni nadie han de lograr detener, con armas evidentes o subrepticias, la marcha irrefrenable del fascismo victorioso. Por el camino trazado por el destino, 7 de abril de 1926. El régimen fascista no confía a la historia órdenes del día, mejor o peor concebidas, ni discursos más o menos elocuentes. El régimen fascista pasa y ha de pasar a la historia con obras concretas, con transformaciones efectivas, físicas y profundas de la faz de la patria. Ya no se puede permitir que viva nadie de lo que otros hicieron antes que nosotros. Es preciso crear, nosotros, los de esta época y generación, porque, repito, a nosotros nos corresponde mudar, en 10 años, por completo, física y espiritualmente, la faz de la patria. Camaradas, dentro de 10 años, Italia será irreconocible. La habremos transformado nosotros, habremos creado una Italia nueva, de las montañas, que cubriremos con su natural melena verde, a los campos, que sanearemos y haremos fértiles, de los ferrocarriles, que multiplicaremos, a los puertos que hemos de hacer capaces, porque Italia ha de resucitar su alma marinera. Estas son las transformaciones políticas y morales. Creamos el italiano nuevo, un italiano que no ha reparecerse al italiano de ayer. Al pueblo de Reggio Emilia, 30 de octubre de 1926. No buscamos aventuras descabelladas, mas si hubiera quien atentase a nuestra independencia o a nuestro porvenir,
habría de ver a qué temperatura levantaría yo a todo el pueblo italiano. No sospecha el tal a qué temperatura altísima llevaría yo la pasión del pueblo italiano en masa, si se pusiera en peligro el desarrollo de la revolución de las camisas negras. El pueblo entero, grandes y chicos, campesinos y obreros, con armas o sin ellas, formaría una masa humana, y más que masa, un bólido que podría ser arrojado contra cualquiera y en cualquier dirección. Hay, pues, una fatalidad, algo divino e inescrutable, en esta marcha hacia la grandeza del pueblo italiano. Discurso de Livorno, 11 de mayo de 1930. Quiero modificar ligeramente el cálculo hecho en la Plaza Belgioioso de Milán, y digo, no solo 60 años, sino todo un siglo nos pertenece. Discurso de Florencia, 17 de mayo de 1930. Hoy el pueblo italiano es dueño absoluto de sus destinos. Acabáis de ver al pueblo armado, en todas sus clases, desde el obrero al estudiante. Pueblo armado, es decir, pueblo dispuesto a defender sus derechos bajo las enseñanzas de Littorio. Tenemos plena confianza en nuestro porvenir, porque a tal fin afinamos todas las energías, organizamos todas las fuerzas, para que jamás puedan sorprendernos los acontecimientos. Discurso de Milán, 24 de mayo de 1930. La revolución fascista es para Italia elemento fundamental de su existencia, y luz orientadora de los demás pueblos. La crisis económica mundial, 1% de octubre de 1930. Puedo afirmar hoy que el fascismo, en su idea, doctrina y realización, es universal, y no podría ser de otro modo. El espíritu es universal por su propia naturaleza. Se puede prever, por tanto, una Europa fascista, una Europa que inspire sus instituciones en las doctrinas y prácticas del fascismo. Es decir, una Europa que resuelva en sentido fascista el problema del Estado moderno, del Estado del siglo XX, muy diferente de los estados que existían antes de 1789, o que se formaron después. El fascismo responde hoy a exigencias de carácter universal. En efecto, resuelve el triple problema de las relaciones entre Estado e individuo, entre Estado y grupo, y de los grupos organizados entre sí. Por eso nos sonreímos cuando algún profeta fúnebre cuenta nuestros días. Cuando de tales agoreros no queden las cenizas, ni el recuerdo siquiera, el fascismo seguirá viviendo todavía. Por otra parte, necesitamos tiempo, muchísimo tiempo, para coronar nuestra obra. No hablo de la material, sino de la obra moral. Tenemos que descostrar y pulverizar en el carácter y en la mentalidad de los italianos los sedimentos dejados por aquellos siglos de terrible decadencia política, militar y moral que van desde 1600 hasta la aparición de Napoleón. Es una tarea grandiosa. El Risorgimento no hizo más que empezar porque fue obra de unas minorías exiguas. La guerra mundial, en cambio, fue profundamente educadora. Ahora, se trata de continuar, día por día, esta empresa de rehacer el carácter de los italianos. Mensaje para el año 11, 27 de octubre de 1930. Si cada siglo tiene su doctrina, 1000 indicios nos muestran que la del actual es el fascismo. Que sea una doctrina de vida lo muestra el que haya creado una fe, y que esta fe haya conquistado las almas lo demuestra el hecho de que el fascismo ha tenido sus muertos y sus mártires. El fascismo ha alcanzado a estas horas en el mundo la universidad de todas las doctrinas que al realizarse han representado un momento de la historia del espíritu humano. La doctrina del fascismo. Incertidumbre, inquietud, malestar moral y material reinan en todos los países. Incluso algunos pueblos de rancia civilización parecen hoy sin guía y vacilantes sobre su destino. Nosotros no. Nosotros tenemos valor y seguimos resueltamente adelante. Estamos templados por una guerra y una revolución. Podemos asumir todas las tareas y las asumiremos. Cuando dije en la Plaza Belgioioso que el régimen fascista tenía 60 años por delante, no hacíamos más que empezar. Ahora puedo decir ante vosotros, ante esa inmensa multitud y con plena tranquilidad de conciencia, que el siglo XX será el siglo del fascismo, será el siglo del poderío italiano, será un siglo durante el cual volverá Italia, por tercera vez, a ser rectora de la civilización humana. Porque al margen de nuestros principios no hay salvación posible para los individuos y mucho menos para los pueblos. Y sin tener que ser profetas se puede afirmar que dentro de 10 años Europa habrá cambiado. Dentro de 10 años Europa será fascista o estará fascistizada. La antítesis en que agoniza la civilización contemporánea no se reduce más que de un modo, con la doctrina y la prudencia de Roma. Por eso nosotros no contamos los años.
El día que fuera menester, estoy convencido de que el pueblo italiano me seguirá con toda decisión. Creo que vosotros estaríais dispuestos a mayores sacrificios. Sé que no racionaríais vuestro esfuerzo. Un día no muy próximo, pues son menester al menos 30 años para templar como yo deseo el alma de un pueblo. Algún día tendremos el orgullo de confiar nuestros gloriosos gallardetes a la juventud que crece y se fortalece magníficamente ante nuestros ojos. Y les diremos, estos son los gallardetes de la revolución, consagrados con la sangre purísima de los escuadritas. Mantenedlos enhiestos, defendedlos si es menester con vuestra vida y haced que en los años venideros sean besados por el sol de otras victorias más brillantes. Al pueblo de Milán, 25 de octubre de 1932. La salvación de este mundo oscuro, atormentado y ya vacilante no puede venir más que de la verdad de Roma. Y de Roma vendrá. Discurso del Decenal, en la Cámara, 16 de noviembre de 1932. La Italia fascista que asciende a las cimas de su nueva historia, puede mostrar a los demás pueblos la consigna de su antigua y moderna sabiduría, e instaurar el periodo de la civilización fascista. Mensaje para el 14º aniversario de los fascios, 23 de marzo de 1933. La revolución fascista no es privilegio, ni se limita al esfuerzo de Italia, sino que es el santo y seña y la esperanza del mundo. Mensaje para el 11º aniversario de la revolución, 28 de octubre de 1933. Ante la innumerable multitud de Milán dije que dentro de 10 años el mundo será fascista o estará fascistizado. Con mayor convicción repito hoy que el 1934 señalará una etapa definitiva en esta fascistización del mundo. 1934, en il popolo d'Italia, 2 de enero de 1934. Nosotros procedemos con una calma extrema. Estamos lejos de precipitar las etapas, tenemos seguridad en nosotros mismos, pues para la revolución fascista tenemos todo el siglo por delante. Para el Estado corporativo, 13 de enero de 1934. Esta es época de planes de 4, 5, 10 o 40 años. Tales planes obedecen a una necesidad de los espíritus, anonadados por la crisis y por la caída de los antiguos ídolos. El plan es un intento de domar las fuerzas y de hipotecar el porvenir. El plan es una tentativa para eliminar lo arbitrario y lo imprevisto en el desarrollo de una situación. También podría yo dar con detalle un plan previsto hasta el año 1945. Mas prefiero señalar, en cambio, los objetivos históricos hacia los que han de tender, en este siglo, la actual generación y las por venir. Hablemos tranquilamente de un plan que prevea hasta el próximo milenio, hasta el año 2000. Se trata de poco más de 60 años. Las metas históricas de Italia tienen dos nombres, Asia y África. Sur y Oriente son los dos puntos cardinales que han de atraer el interés y la voluntad de los italianos. Al norte, poco o nada queda por hacer, menos aún a Occidente, ni en Europa, ni allende el océano, porque nuestras metas tienen su justificación en la geografía y en la historia. De todas las grandes potencias occidentales de Europa, la más próxima a Asia y África es Italia. Bastan algunas horas de navegación marítima y poquísimas de navegación aérea, para unir a Italia con África y con Asia. Pero que nadie dé una interpretación torcida a esta misión secular que asigno a las generaciones presentes y futuras de Italia. No se trata de conquistas territoriales, sépanlo los vecinos y los que están lejos, sino de una expansión natural, que debe crear una colaboración entre Italia y las gentes de África, entre Italia y las naciones del próximo y lejano Oriente. Se trata de una acción que ha de sacar partido de los innumerables recursos que hay todavía por explotar en los dos continentes, especialmente por lo que concierne a África, y hacerlos entrar más intensamente en el círculo de la civilización mundial. Italia puede hacerlo. Su situación en el Mediterráneo, mar que está recobrando su función histórica de unir Oriente y Occidente, le da este derecho y le impone este deber. No tratamos de reivindicar monopolios y privilegios, pero pedimos y queremos que los gananciosos, los satisfechos y conservadores no ceden mañana para contener por todas partes la expansión espiritual, política y económica de la Italia fascista. Ha principiado la cuarta época grande de la historia del pueblo italiano, la que será llamada por los futuros historiadores época de las camisas negras, que será la de los fascistas integrales, es decir, los nacidos, crecidos y vividos por completo en nuestro clima, dotados de aquellas virtudes que confieren a los pueblos de rango de primera potencia en el mundo. Síntesis del régimen, 18 de marzo de 1934.
Bien sabéis, y lo sentís en lo profundo de vuestros corazones, que la revolución de las camisas negras no solo se propone acrecentar las posibilidades materiales y morales del pueblo italiano, sino que es tal, que puede hoy dirigirse a todas las gentes civilizadas para señalarles la verdad, sin la cual no hay hombres libres, para mostrarles la palabra de justicia, sin la cual no puede haber en el mundo paz duradera. Poco a poco hemos ido limpiando de todas las escorias y hemos salvado cuantos obstáculos podían haber retrasado nuestra marcha. El pasado queda ya a nuestras espaldas. Y el porvenir es nuestro, está seguro en nuestras manos, porque será el fruto de nuestro arrojo y de nuestra voluntad insaciable de vida y de victoria. La fiesta del trabajo, 21 de abril de 1934. Estamos convencidos de que el fascismo ha de constituir el tipo de la civilización europea e italiana de este siglo. Discurso a los obreros de Milán, 6 de octubre de 1934. Por medio de vosotros quiero decir a todo el pueblo italiano que ningún acontecimiento nos cogerá desprevenidos. Por ello podemos mirar firme y tranquilamente nuestro cometido en un futuro no muy lejano y que estará en nuestro favor. Asentad en vuestro ánimo esta certidumbre suprema y, armados con ella, fortaleced vuestra voluntad incoercible. Estamos dispuestos para cualquier cometido que nos imponga el destino, y derribaremos si es menester, con ímpetu irrefrenable, cuantos obstáculos surjan en nuestro camino. 16 aniversario de los Fastios, 23 de marzo de 1935. Ni nosotros ni vosotros hacemos, fuera de nuestras fronteras, propaganda en el sentido trivial de la palabra, con fines de proselitismo. Nosotros pensamos que la verdad tiene una gran fuerza de penetración y termina por triunfar. Europa será mañana fascista, no tanto por nuestra propaganda como por el desarrollo lógico de los acontecimientos. Discurso de Berlín, 28 de septiembre de 1937. Levantad en alto las banderas a la gloria del sol de Roma. No son solamente banderas de una idea, de una doctrina, de una revolución, son las banderas del siglo, de este siglo, el siglo del fascismo. A los 100.000 jerarcas, 28 de octubre de 1937. Si combatimos venceremos, por la grandeza presente y futura del pueblo italiano. En el 19º aniversario de la fundación de los Fastios, 23 de marzo de 1938. ¿Acaso no haya que excluir que las llamadas grandes democracias se preparen en verdad para una guerra doctrinal? De todos modos conviene que se sepa que, en tal caso, los estados totalitarios formarán un bloque inmediatamente e irán hasta el fin. Discurso de Génova, 14 de mayo de 1938. La espléndida victoria de Barcelona es otro capítulo de la historia de esta nueva EU. Ropa que estamos creando. El santo y seña de los rojos era este: no pasarán. Hemos pasado y os digo que pasaremos. Para la toma de Barcelona, 26 de enero de 1939. Notas al capítulo 8. Uno desde sus más tiernos años mostró Mussolini que preveía su futura grandeza. Así, de chico, aún, manifestó a su madre: «Mamá, día vendrá en que Italia tendrá que temer de mí». En de Begnac, obra Cid, página 19. Mamá, yo haré temblar la tierra. Yadí, página 33. 2 de Begnac recuerda las afirmaciones que en 25 de noviembre de 1911 hizo Mussolini ante el tribunal. Pues bien, señores del tribunal, he de deciros que si me absolvéis hacéis cosa grata para mí, porque me restituís a mi trabajo, a la sociedad. Pero si me condenáis me haréis un honor, porque no estáis en presencia de un malhechor sino de un apóstol, de un agitador de conciencias, del soldado de una fe que se impone a vuestro respeto porque lleva en sí el presentimiento del porvenir y la fuerza de la verdad. Obra Cid, página 116. Y más adelante, al ser expulsado del Partido Socialista, declaraba: «Más tarde hallaré mi recompensa. La gente que me expulsa me lleva en su sangre y me ama. Me han atacado porque no me comprenden. Pero día vendrá en que digan: fuiste un descubridor y un precursor». Ide, página 218. 3 Véase, al efecto, el siguiente escrito, publicado en febrero de 1915. Osad, gobernantes. Osad, y pronto. Confiad más en este pueblo de 40 millones.
Con los soldados que podéis armar tenéis cuantos bastan para acabar con Austria, para debilitar a Alemania, para vencer, en una palabra. Vosotros no podéis impedir a Italia que dé su primera afirmación de vitalidad en el mundo. No es con la tinta de las cancillerías, sino con la sangre de los ejércitos como se conquistan hoy, por la tierra y sobre el mar, los títulos de nobleza y poderío de los pueblos. Aguzad la vista, gobernantes de Italia. No se trata simplemente de hoy, sino del mañana. No escatiméis una generación cuando ello signifique humillar a un pueblo. Toda Europa parece hoy que se desangra o muere en el calvario de su expiación, pero es cosa ilusoria. La vida no muere, recobrará mañana su pulso con ritmo apresurado, frenético hasta la embriaguez de su imperio perenne. En de Begnac, obra Cid, página 227. 4. Desde que asumió el poder tuvo el dulce sensación clara de la duración y de la eficacia de su gobierno. Recuérdese, a este respecto, que al llamarlo Su Majestad el Rey a Roma, contestó decididamente a las escuadras que fueron a saludarle en la estación de Milán: mañana por la mañana Italia no tendrá un ministerio, tendrá un gobierno. Y en Civitavecchia dijo a las camisas negras que lo aplaudían a su paso por la estación: la victoria es nuestra, no hay que malograrla. Italia es nuestra y la volveremos a llevar por el camino de su antigua grandeza. En M. Sarfatti, obra Cid, página 281.